Buen día. Eh, Gustavo, no se escucha acá el sonido. Hola, no sé si arrancamos ya, pero no se escucha nada.
Hola, hola. Todavía. ¿Escuchan, no? Ahora sí. Ahora sí se escucha.
Bueno, vamos arriba. Vamos a cortar, ya perdimos 25 minutos de clase por que hagan silencio. A ver. Ahí va. Son hijos del rigor, ¿eh? Vamos a ver si podemos salir de esto de una buena vez. Y empezar con la clase. Estábamos en la pregunta. Tenemos que delimitar con claridad cuál es el aspecto concreto que se quiere investigar, por qué, cuál, dónde, cómo, o sea, cómo vamos a empezar la pregunta es clave. Y delimitar el tiempo y el espacio para el que se pretende responder la pregunta. O sea, delimitar el problema de forma espacio-temporal. ¿Ah? Entonces, rápidamente, como la teoría económica no puede responder a todas las preguntas, la idea es que las respuestas se articulen usando algunos de los conceptos teóricos que hemos visto en el curso. ¿Tá? Entonces, ¿cómo vamos a iniciar la pregunta? ¿Cuál es el pronombre interrogativo que vamos a usar para la pregunta? ¿Qué nos interesa saber? Una causa, una razón, ¿sí? Los motivos, cuáles son los contextos en los que se puede verificar determinada situación, etcétera. ¿Cuáles son las unidades de análisis que vamos a enfocar? Si estamos hablando de personas, de individuos, de hogares, de empresas, de un país. Y cuál es la evolución en el tiempo y en el espacio de un determinado fenómeno y cuál es la ubicación geográfica, ¿tá? En un año determinado. Esos son el tipo de cosas que tenemos que tomar en cuenta para delinear la pregunta. Entonces ahí hay 3 ejemplos de pregunta, ¿no? ¿Por qué el pop ofrecido en el MUI tiene pequeñas diferencias en su precio, pero difiere considerablemente en su cantidad? ¿Qué pasaría si las elecciones universitarias no fueran obligatorias? ¿Por qué las personas en Uruguay utilizan la pirotecnia en las fiestas de Nochebuena y Año Nuevo, siendo que tienen un impacto negativo en varios ámbitos? O sea, preguntas que uno se quiere responder, ¿sí? Y que tiene que plantear una estrategia empírica para responderla. Estas son cosas que ya más o menos los que tuvimos la oportunidad de tener interacción en el taller ya lo fuimos planteando, ¿no? Tienen que poder aterrizar el tema a una pregunta que puedan responder. El que no se quiere quedar en clase se puede ir. Pero si se va a quedar en clase, se queda sin bardear la clase. Bien, ¿cuáles son las exigencias para el taller? A partir del tema elegido, formular una lista de preguntas que se puedan responder utilizando las herramientas vistas en el curso. ¿Cuál es el problema de investigación que intentan abordar las preguntas propuestas y qué datos se precisarían para responder las preguntas planteadas? O sea, tienen que, de alguna manera, tomar en cuenta cuál sería la estrategia que se podría utilizar para poder responder la pregunta. Eso les ayuda también a delimitar la pregunta. En concreto, la tarea para el taller es presentar, con esta misma lógica que vimos en el primer taller, ¿sí? Entre 100 y 200 palabras, presentar por escrito un máximo de 3 opciones de preguntas para el problema que se quiera analizar. ¿Tá? Como alternativas para discutirlas. Bueno, y fundamentar en el taller, en la interacción que tengamos, por qué eligieron las preguntas, por qué las delimitaron de esa manera y ver cuál es la interacción que tenemos en clase para tratar de mejorar el trabajo de lo que van haciendo. ¿Tá? Esa es básicamente la estrategia del taller. ¿Alguna pregunta con esto? Bueno, supongo que esta presentación queda colgada y cualquier cosa la pueden volver a visitar. Si la gente del Zoom tiene alguna pregunta o algo, si no, ya pasamos a la clase directamente. Muchas gracias. Lo que traen esto, la pelota, por favor. Bueno, vamos a
vamos a la clase propiamente dicho. Vamos a acelerar un poquito porque ya estuvimos perdiendo bastante tiempo. Lo que vamos a ver hoy es un par de modelitos, ¿tá? Vamos a ver para lo que nos da, ¿no? Pero la idea en primaria es ver un par de modelitos que tienen que ver con la reducción de emisiones y con la solución a problemas medioambientales, siempre relacionado con situaciones de decisiones de política que encarnan algún tipo de situación dilemática, ¿no? Y bueno, y finalmente algo sobre valoración del medio ambiente, ¿sí? Sobre contabilidad del medio ambiente. Esa sería como el escenario de máxima, dado que estuvimos media hora dando vuelta alrededor de un micrófono. Vamos a ver para qué nos da. Recording in Estas son progress. discusiones que están planteadas en el libro. La idea es que, bueno, los conflictos de interés en el tema de la reducción de las emisiones, ¿sí? y de la calidad del medio ambiente en general aparecen generalmente porque los costos de la reducción no son soportados de manera equitativa por toda la sociedad. De la misma manera que muchas veces los costos de la mala calidad medioambiental tampoco son soportados de manera equitativa. Hay un principio básico que es, o que parece bastante intuitivo, que es que el que contamina paga. El que ensucia el medio ambiente es el que se debería encargar, el que causa la externalidad negativa debería internalizar esa externalidad pagando por los daños que genera. Pero bueno, eso tiene sus peros. Puede no ser siempre la mejor política, en principio porque quien contamina podría ser alguien que no tiene más remedio de hacer las cosas como las hace porque no tiene las herramientas o los recursos necesarios. Entonces no sería, o tendría otra arista más el tema de la equidad, en el caso de que quien contamine sean familias de bajos ingresos. Y a veces porque puede ser más eficaz para reducir la contaminación establecer impuestos y subsidios que tengan una carga relativamente generalista que ir a buscar concretamente a quién es el que contamina para cobrarle por el daño que genera. ¿No? Acá hay dos ejemplos que se manejan en el libro de conflictos de interés. ¿Sí? Uno tiene que ver con dos derrames de petróleo en el delta del río Níger. ¿No? La empresa holandesa Shell fue sentenciada a pagar y bueno, se les pagó creo que unos 3.000 y pico de libras a cada habitante de las poblaciones cercanas. Pero bueno, los costos de recuperación de los efectos de la contaminación son muy altos y va a pasar mucho tiempo para que se corrija. Y el otro caso que se menciona, y que es un poco el punto de partida, el pivot para pasar al modelo que vamos a discutir, que es lo que más nos interesa, tiene que ver con un pueblo de Idaho, creo que se llama el pueblo de Kellogg, ¿no? Donde había una fundición, que era la empresa, la compañía esa era básicamente lo que le daba vida económica al pueblo, empleaba a la mayor parte de las personas que vivían ahí, y se empezaban a notar que había niños con altos niveles de plomo en sangre, ¿sí? O sea, con síntomas de envenenamiento, plombemia creo que se les llama. ¿Y cuál fue el dilema que se generó? El dilema que se generó es que la fábrica empezó a plantear que frente a las regulaciones que le imponían para, digamos, evitar el problema que estaban generando, la empresa no iba a poder soportar esas regulaciones y se iba a cerrar, iba a quebrar. Entonces, ¿cuál es el dilema? El dilema es, bueno, si la fábrica sigue produciendo como sigue produciendo, se envenena la población. Pero si le imponemos regulaciones demasiado exigentes, la empresa cierra y el pueblo, de alguna manera, pierde la única fuente
digamos, de la actividad económica que tenía. Entonces, ese es el dilema que se genera, y ese dilema, ¿no? El dilema de hasta qué punto ir con las condiciones regulatorias que permitan evitar o mitigar los efectos de la contaminación, y hasta dónde avanzar si eso puede implicar que hay una pérdida de fuentes de trabajo y por lo tanto el bienestar que uno gana con la mejora de la calidad del medio ambiente lo pierde con la falta de una fuente de trabajo que permita el sustento material. ¿Se entiende? O sea, el pueblo desapareció, la gente se tuvo que empezar a ir de ahí. Chau fábrica, chau pueblo. Ese es un poco el ejemplo que está planteado ahí. Y ese ejemplo es lo que sirve de pivot a el modelito que vamos a analizar ahora. ¿Tá? Modelando un problema, considerando un pueblo hipotético llamado Brownsville. Hay una única empresa que emplea toda la fuerza de trabajo, pero sus emisiones tóxicas amenazan la salud de todos los pobladores. O sea, el pueblo depende de la fábrica, todos trabajan ahí, la fábrica le da trabajo a todo el mundo, pero también envenena a todo el mundo, vamos a decirlo de una manera elegante. El único dueño de la empresa vive lejos. ¿Por qué lo sacamos al tipo de ahí? ¿Por qué puede tener gracia decir que el dueño vive lejos? Claro, el dueño no se ve afectado por la contaminación, sino eso habría que incorporarlo al modelo, porque el dueño podría tener interés propiamente en que la empresa no contamine. Como acá el tipo no vive, no le importa. Los pobladores valoran la calidad medioambiental, que aumenta cuando las emisiones de la fábrica disminuyen, pero también los salarios que cobran. O sea, valoran sus ingresos monetarios como la calidad medioambiental. Los habitantes del pueblo son libres de dejar Brownsville en caso de que no quieran aceptar las condiciones salariales o el nivel de contaminación asociado. Esto es importante, ¿por qué? Porque le impone una restricción también al propietario de la fábrica. Pues si no, el propietario de la fábrica podría decir, a mí no me importa, yo no vivo ahí, yo no me estoy envenenando, así que no voy a tener la más mínima consideración a los aspectos medioambientales. Pero si nosotros incorporamos al modelo el supuesto de que los pobladores se pueden ir cuando quieran, si les parece que las condiciones son inaceptables, eso impone una restricción al empleador, porque el empleador se puede quedar sin empresa. Si todos los trabajadores se fueran, tiene que cerrar la fábrica porque no hay nadie que trabaje. Con lo cual, el empleador tiene que afrontar una cierta restricción que es por lo menos generar unas condiciones mínimo aceptables para que los pobladores no se muden. ¿Ah? Entonces, los pobladores y la compañía tienen un conflicto de interés sobre el nivel de emisiones del pueblo y los salarios que se pagan. Se supone que todos los pobladores son idénticos y disfrutan de la misma calidad medioambiental y que el dueño no se ve afectado por la contaminación de la fábrica, cosa que estaba implícita en el supuesto de que el propietario de la fábrica no vive ahí. ¿Ah? Entonces vamos a tratar de graficar esta situación dilemática y adivinen lo que va a pasar. Vamos a integrar herramientas que siempre hemos usado en modelos similares como curvas de indiferencia y algún tipo de restricción que implique que podamos definir un conjunto factible y ver cuáles son las alternativas posibles dentro de ese conjunto factible. ¿Ah? Entonces, lo primero que vamos a definir son curvas de indiferencia de los habitantes de Brownsville. ¿Ah? Que tenemos dibujados en los ejes, en ordenadas la calidad medioambiental, en abscisas los salarios que cobran los trabajadores en la fábrica. ¿Por qué la curva de indiferencia es decreciente? Porque los trabajadores de la fábrica están dispuestos a aceptar una calidad medioambiental menor si eso les es compensado con un incremento de salarios. O, visto en el sentido contrario, están dispuestos a aceptar una reducción salarial si eso implica que el propietario de la fábrica invierte en mejorar la calidad de la producción y por lo tanto reducir las emisiones. O sea que hay lo típico cuando uno toma dos cosas que son bienes,
¿sí? Una curva de indiferencia básicamente lo que establece es una relación transaccional entre esos dos bienes. Entonces, en este caso, el poblador típico de Brownsville, que representa a todos porque todos son idénticos, ¿sí? Está dispuesto a perder un poco de uno de los bienes siempre que eso le sea compensado con un incremento del otro. Y entonces tenemos una curva de... Pero esa curva de indiferencia que nosotros tenemos graficada ahí, nosotros le vamos a imponer, porque como sabemos, un sistema de preferencias está definido no por una curva de indiferencia, sino por todo un sistema de curvas de indiferencias, que en general le pedimos que cumpla ciertas propiedades como la de completitud, o sea que deberíamos tener infinitas curvas de indiferencia que ocupen todo ese plano. La que nosotros estamos graficando ahí le vamos a llamar curva de indiferencia de reserva de los pobladores de Brown. O sea que si esa curva de indiferencia representa un cierto nivel de bienestar, ese sería el mínimo nivel de bienestar que están dispuestos a aceptar los pobladores del pueblo. ¿Tá? Y por lo tanto, yo no tengo marcador, pero por lo tanto, todo el espacio que está por debajo de esa curva de indiferencia, por debajo, estaría representando niveles de bienestar inaceptables. ¿Y qué pasaba cuando los pobladores se encontraban en un nivel de bienestar inaceptable? Se iban, se mudaban. Así que le vamos a llamar, después va a aparecer en alguna gráfica, creo, digamos, la condición de abandono del pueblo, ¿no? Todo lo que esté por debajo de esa curva de indiferencia de reserva implica que los pobladores se van, y si los pobladores se van, desde el punto de vista de la fábrica, implica que la fábrica cierra. ¿No? Después, otras características. A diferencia de lo que vimos en el modelito anterior, nosotros estamos viendo acá unas curvas de indiferencia convexas hacia el origen, ¿sí? O sea, no una recta, sino una curva de indiferencia que lo que nos va mostrando es que esto, si lo dibujo en la pizarra me va a resultar mucho más fácil. Denme un segundito. Lo que estaría mostrando ahí es que la tasa marginal de sustitución, es decir, la relación a la que está dispuesto a sustituir el poblador un bien por otro, no es constante. ¿Sí? Más concretamente, a medida que nos movemos hacia allá, o sea, a medida que aumentan los salarios, la calidad, o la cantidad, mejor dicho, de calidad medioambiental que está dispuesto a sacrificar ese poblador para poder cobrar un peso más es cada vez más pequeña. Esto quiere decir que la curva se va aplanando. Por lo tanto, cuando los salarios son relativamente altos, ¿sí? Cuando los salarios son relativamente altos, un peso más de salario o un dólar más de salario no es especialmente valioso, pero sí la calidad medioambiental. Entonces, póngale montones de comillas, ¿no? Porque como estamos hablando de términos, de conceptos que son relativos, el uso coloquial del lenguaje, digamos, tiene sentido de que se entienda mejor la idea, aunque puede no ser del todo riguroso. Lo que estamos diciendo es que en una región como esta de la curva, ¿sí? La plata no es muy valiosa, pero la calidad medioambiental sí es muy valiosa, en términos marginales. ¿Está? ¿Se entiende eso? Y por lo tanto, la cantidad de calidad medioambiental a la que se está dispuesto a renunciar por cobrar un dólar más es más bien pequeña. Y todo lo contrario ocurriría en un tramo donde la curva es más empinada, ¿no? Cuando tenemos mucha calidad medioambiental y poca plata, un dólar más de salario es muy valioso y la calidad medioambiental marginalmente no es tan valiosa. Entonces estoy dispuesto a renunciar a una cantidad significativa de calidad medioambiental a cambio de que me aumenten el salario un dólar más. ¿Ah? Eso está un poco resumido en este recuadro que está acá en la lámina, que dice: la valoración marginal de los pobladores al medio ambiente es creciente a medida que aumentan los salarios. O sea, a medida que nos movemos hacia canastas que tienen más plata y menos calidad medioambiental, la calidad medioambiental se va volviendo marginalmente más valiosa.
Para salarios altos, la pendiente es muy baja, o sea, la curva es relativamente plana, y para salarios muy bajos, la pendiente es relativamente empinada. ¿Ah? Esa es la tasa marginal de sustitución entre calidad medioambiental y salario, que básicamente, como la estamos definiendo acá, sería la cantidad de calidad medioambiental a la que estoy dispuesto a renunciar a cambio de $1 más de salario. ¿No? Porque lo que tenemos en abscisa son los salarios. Bueno, entonces, por debajo de esa curva, los pobladores se van, la fábrica cierra. Por encima de esa curva, estamos en niveles de bienestar o en órdenes de bienestar aceptables para los pobladores de brownfield. Lo que vamos a integrar ahora son las condiciones de cierre de la empresa. ¿Ah? Para entender un poco esto sería algo así como, supongamos que el propietario de la fábrica tiene una tasa de ganancia mínima que está dispuesto a aceptar. Y esa tasa de ganancia mínima se podría obtener, a ver si tengo una fibra un poco más decente, se podría obtener, por ejemplo, pagando muy altos salarios, pero a contrario, digamos, o en compensación, ofreciendo una calidad medioambiental horrible, nula. ¿No? Esa sería una primera alternativa. ¡Tarán! Acá encontré una. A ver si anda. Sería, bueno, en este punto de acá. En este punto de acá, yo no le doy ninguna bolilla a la calidad medioambiental y pago los niveles de salario más altos compatibles con esa tasa de ganancia mínimo aceptable que tengo como empresario. ¿Se entiende? Bueno. Eso quiere decir que a medida que yo me muevo hacia allá, o sea, a medida que yo tengo que invertir en mejorar la calidad medioambiental, tengo que invertir en reducir las emisiones de contaminación. Si yo no traslado ese costo incremental a una baja de los salarios, mi tasa de ganancia disminuye. ¿Se entiende eso? Por lo tanto, el empresario dice, bueno, yo estoy dispuesto a invertir en reducir las emisiones de contaminación, siempre y cuando eso lo pueda compensar con reducciones de salarios, tal que el costo de producción siga siendo el mismo y por lo tanto la tasa de ganancia siga siendo exactamente la misma. ¿Se entiende la lógica? ¿Sí? Bueno, la pendiente de esa curva, de esa recta, mejor dicho, que está planteada ahí, está asociada a el costo de reducir las emisiones, el costo unitario de reducir las emisiones, que nosotros estamos denotando con la letra P. ¿Sí? Básicamente, digamos, lo que estaríamos diciendo es, si yo grafico esta recta de acá, ¿no? Esta recta de acá, diría, las emisiones, bueno, las emisiones son igual a un nivel de emisiones, de reducción de emisiones, mejor dicho, máximo posible, o de calidad medioambiental máximo posible, llamémosle, es un 0, es el que está acá, menos una pendiente, que es una constante, por el salario. ¿Está bien? Esa sería la forma típica de escribir la ecuación de esta recta, donde E es la variable que están ordenadas y W es la variable que están abscisas. ¿Están de acuerdo? Bueno, pero yo puedo dar vuelta, puedo invertir esta ecuación despejando W como función de E. ¿Verdad? Bueno, si hago eso, lo que me va a dar es que W es igual a E sub 0 sobre W menos 1 sobre A
por E. Es básicamente pasar esto para acá, ¿no? Después agarrar el menos A y pasarlo dividiendo. ¿Para qué lo escribí de esta manera? Perdón, esto no es sobre, ¿no? Es sobre. ¿Para qué lo escribí de esta manera? Para que nos quede algo relacionado al costo de reducir las emisiones. Entonces yo digo, bueno, si la calidad medioambiental es 0, yo estoy obteniendo el salario más alto. Ahora, cada vez que yo quiera reducir o mejorar, aumentar en una unidad la calidad medioambiental, yo voy a incurrir en este costo, que sería el costo de reducir las emisiones. ¿Está claro? Ahora, si me dicen que esta constante que está acá, esta pendiente, es básicamente cuánto cuesta aumentar la calidad medioambiental en una unidad. Ese es el costo unitario de mejorar la calidad medioambiental. ¿Me siguen? Ahora, si el costo unitario de reducir la calidad medioambiental, 1 sobre A, la letra me dice que le vamos a llamar P, P es lo que cuesta aumentar en una unidad la calidad del medio ambiente. Entonces, si 1 sobre A es igual a P, entonces A es igual a 1 sobre P. ¿Sí o no? O sea que esta pendiente A es 1 sobre P. Conclusión, la pendiente de esta recta es la inversa del costo que tiene aumentar la calidad medioambiental en una unidad, o reducir las emisiones en una unidad, que sería lo mismo. ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, por eso es lo que dice ahí, ¿no? Suponiendo que reducir emisiones tiene un costo de P por unidad de reducción, que sería lo mismo que decir mejorar la calidad medioambiental en una unidad tiene un costo de P por unidad de calidad medioambiental mejorada, son dos formas de decir lo mismo. ¿Tá? Entonces, la pendiente de esa recta que está ahí, la tasa marginal de sustitución para el empleador es 1 sobre P. Básicamente el empleador diría, si vos querés que yo te aumente el salario en $1, ¿sí? Vas a tener que aceptar que yo deje de invertir 1 sobre P pesos en la mejora, o dólares, en la mejora de la calidad del medio ambiente. ¿Está claro? Creo que no lo dije bien, lo voy a decir bien ahora. Si vos querés que yo gaste $1 más en tu salario, vas a tener que aceptar una reducción de la calidad medioambiental de 1 sobre P. Eso. Voy a gastar la misma plata que antes, pero a cambio de que vos tengas $1 más de salario, vamos a tener 1 sobre P calidad medioambiental de menos. ¿Está bien? Bueno, está claro que como ese es el límite, esa es la frontera para el empleador no está dispuesto a aceptar combinaciones de salario y calidad medioambiental que estén por arriba de esa curva. Porque implicarían una tasa de ganancia menor a la mínima aceptable. Conclusión, el empleador solo va a aceptar combinaciones de salario y calidad medioambiental que estén por debajo de esa restricción, por debajo de esa frontera. Y entonces básicamente lo que nos queda definido es un conjunto factible, ¿no? Es decir, por debajo de la curva de indiferencia de reserva, los pobladores se mudan. Por encima de la recta roja, la empresa cierra. ¿Cuáles son las combinaciones factibles? Todas las que están entre la curva de indiferencia de reserva y la frontera y la recta roja. O sea, ese espacio que queda definido por ambas curvas. Que es el espacio que queda ahí sombreado. Sí, no lo ven sombreado, ¿no? ¿Será porque alguien sabe por qué razón
En la pantalla no se ve la sombra. Ustedes no ven una sombra, ¿no? ¿O soy yo que me quedé ciego? Ahí no se ve una sombra, ahí la sombra es, ¿qué? ¿De qué color? Y acá es violeta. Bueno, en fin. Si ustedes se molestan en ver la pantalla de la tele o llegan a ver la pantalla de la computadora, el monitor, van a ver que ese espacio entre las dos curvas está sombreado. Ese espacio sombreado con el color que a ustedes se les imaginen, ¿sí? Porque acá hay libertad total para imaginar los colores, es el espacio de opciones, el conjunto factible del problema. ¿Ah? Las partes de la figura que se encuentran por encima de la condición de cierre de la empresa y por debajo de la condición de traslado a otro lugar del ciudadano no son factibles, porque la empresa o cierra porque se va o cierra porque se queda sin trabajadores. ¿Está bien? Bueno, y como siempre, cuando se plantea una condición, un conjunto factible, uno dice, bueno, ¿cuál de todas las opciones en el conjunto factible es la óptima? ¿Ah? Vamos a suponer que los ciudadanos tienen el poder. Que piénsenlo como, ¿se acuerdan del caso de Ángela y Bruno? Bueno, supongan que ahora los pobladores de Brownsville son Ángela y la empresa es Bruno. ¿Ah? Entonces, si Ángela tiene todo el poder, si los pobladores tienen todo el poder, van a poder elegir una opción en la que se maximiza su utilidad, su bienestar, sujeto a que la canasta tiene que pertenecer al conjunto factible. O sea, de todo lo posible, lo mejor para los pobladores. Eso sería lo mismo que plantearse que los pobladores y la empresa juegan un juego del ultimátum en donde los pobladores son los proponentes y la empresa es la receptora. ¿No? Entonces, el poder lo tienen inicialmente los pobladores, que son los que mueven primero. Bueno, ¿cuál va a ser el punto de equilibrio del modelo en ese caso? Dado que los pobladores van a elegir una combinación que sea aceptable para la empresa y al mismo tiempo maximice la utilidad de los pobladores, esa combinación óptima se va a dar en el punto de tangencia entre una curva de indiferencia y la recta de cierre de la empresa, que es el punto B que está señalado en esa gráfica. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Bueno. Como está planteado ahí, supongamos que los ciudadanos pudieran imponer un nivel legalmente exigible de calidad medioambiental en la ciudad y establecer sus propios salarios. De manera congruente con el hecho de que la empresa se quede en el pueblo, los ciudadanos fijan los salarios en W asterisco y la calidad del medio ambiente en E max, o sea, las coordenadas del punto B. Porque esa es la combinación de salario y calidad medioambiental que, siendo aceptable para la empresa, es la que le otorga el mayor orden de bienestar. ¿Qué pasaría si la que tiene todo el poder es la empresa? ¿Dónde va a estar el punto de equilibrio? ¿Dónde sabemos seguro que va a estar el punto de equilibrio? Si el juego del ultimátum se da vuelta y la empresa es el o la proponente y los pobladores son los receptores. Sobre la curva de diferencia de reserva. O sea, si ocurriera lo contrario, si el que puede mover primero es la empresa va a ofrecer algo que sea aceptable para los pobladores, pero que maximice su ganancia. Entonces va a elegir algún punto de la curva de indiferencia de reserva de los pobladores, ¿no? El mismo caso que Ángela y Bruno. Si mueve primero Bruno va a plantear una oferta tal que el punto de equilibrio se encuentre sobre la curva de reserva de Ángela. Entonces, si la empresa pudiera anunciar un ultimátum del tipo tómalo o déjalo, minimizaría los costos y al mismo tiempo garantizaría que los ciudadanos no elijan irse, no elijan abandonar la ciudad.
Y entonces elegiríamos E mínimo. Lo que ustedes observan ahí, voy a hacer una pequeña digresión, al igual que ocurría en el caso de Ángela y Bruno, es que el nivel de salario de equilibrio, en el caso en que el poder lo tienen, todo el poder lo tienen los ciudadanos, y en el caso en que todo el poder lo tiene la empresa, es exactamente el mismo. ¿Sí? ¿Lo ven eso? O sea, básicamente el punto B y el punto A se encuentran sobre una misma recta vertical. Eso mismo pasaba en el caso de Ángela y Bruno. Eso, que quede claro, simplemente como digresión, que no es un resultado necesario, sino un resultado que está atado a un supuesto específico que se está haciendo sobre el comportamiento de las preferencias, que básicamente indica que la tasa marginal de sustitución, ¿sí?, para los pobladores de Brownsville es independiente del nivel de salario. O sea, para un mismo nivel de salario, perdón, independiente del nivel de calidad medioambiental, para un mismo nivel de salario, la tasa marginal de sustitución es la misma, estemos en el punto A o en el punto B. O en cualquier punto que esté en el medio. O sea, para el mismo nivel de W, la tasa marginal de sustitución es la misma en E mínimo que en E máximo. ¿Eso tiene que ser así? No, no tendría por qué ser así. De hecho, hasta es medio contraintuitivo que sea así. Pero hace la vida muy simpática porque entonces uno encuentra que todos los puntos de equilibrio que uno se pueda llegar a plantear, dependiendo de la distribución de poder en la negociación, se encuentran todos sobre una misma recta vertical. O mejor dicho, en un segmento de recta vertical, que es el segmento que va entre los puntos A y el punto B. ¿Ah? Entre el punto A y el punto B. Si leen por ahí no sé cómo le llaman en el libro, el Einstein, el Leibniz. Vieron que el libro del Core tiene como apéndices que son más formalizados, ¿no? Eso es básicamente hacer un supuesto sobre el comportamiento de la función de utilidad, que es decir, que la función de utilidad es cuasi lineal o algo por el estilo. Entonces, hace que la tasa marginal de sustitución para un mismo nivel de W sea siempre la misma independientemente del E. Repito, ese supuesto no es imprescindible, pero es muy amigable porque hace que todos los puntos de equilibrio se encuentren en el mismo nivel de salario. Entonces, ¿cuál es el salario óptimo? Siempre el mismo. Pero dependiendo del poder de negociación entre la empresa y los trabajadores, ese salario óptimo va a venir acompañado de un nivel máximo de reducción de las emisiones, o sea, un nivel máximo de calidad medioambiental, o un nivel mínimo, o cualquier cosa que esté en el medio. Y en cualquier punto que estemos, si estamos en el punto B, ¿sí? Estamos en el punto B y yo quiero mejorar las ganancias de la empresa. Si yo estoy en el punto B y quiero mejorar las ganancias de la empresa, ¿qué pasa necesariamente? Si yo me paro en el punto B y digo acá, esta es la mínima ganancia aceptable para la empresa y es el máximo nivel de utilidad al que pueden abordar los trabajadores, dada la restricción que impone la empresa, ¿no? Si yo quiero mejorar las ganancias de la empresa, ¿qué va a pasar necesariamente? Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, tengo que moverme hacia una curva de indiferencia distinta para los trabajadores, ¿no? No, más cercana lo elige. O sea, ¿qué va a pasar con el bienestar de los trabajadores o de los pobladores de Brownsville? Va a bajar. O sea que sí o sí, si yo aumento la ganancia de las empresas, se reduce el bienestar de los trabajadores. ¿Cómo se llama una situación en la que
Si yo mejoro el bienestar de una gente, necesariamente cae el bienestar del otro. Óptimo de Pareto, asignación eficiente de Pareto, ¿sí? No, el plano está lleno de puntos de no eficiencia de Pareto. Pero el punto, vos decís el punto B. Claro, pero vos definís una situación como Pareto eficiente cuando no hay forma de mejorar el bienestar de una gente sin empeorar el del otro. En el punto B, vos estás repartiendo toda la torta. Y si vos querés agrandar la porción de torta de una gente, vas a tener que achicarla del otro. O sea, si vos querés mejorar mejor dicho, no se puede aumentar el bienestar de los pobladores, porque si aumenta el bienestar de los pobladores, ¿qué pasa? Cierra la empresa y ya la asignación ya no es esa. Ya es, no hay salario porque no hay empresa. Entonces, eso no es factible. Si yo quiero mejorar el bienestar de los empresarios, necesariamente voy a tener que irme a un punto, ¿sí? Cualquiera de los puntos en el conjunto factible que sea distinto de B, implica menos bienestar para los pobladores que el punto B. Si no, el punto B no es el máximo bienestar posible dado el conjunto factible, ¿se entiende? Si este es el máximo, entonces todo lo demás no son el máximo. Por lo tanto, si me muevo a otro punto del conjunto factible, eso implica necesariamente que el bienestar de los pobladores va a disminuir. Bueno, entonces, si no hay forma de mejorar a uno sin empeorar al otro, ese es un punto Pareto eficiente. ¿Ah? Y en el punto A, yo no puedo, digamos, yo ya no puedo reducir más el bienestar de los pobladores, eso está claro, ¿no? Pero sí podría intentar aumentar el bienestar de los pobladores pasándome a una curva de indiferencia más alta que la de reserva. Pero si hago eso, ¿qué pasa con la ganancia de los empresarios? Necesariamente va a bajar. Entonces no hay forma de mejorar el bienestar de los pobladores sin empeorar el bienestar de los empresarios. Por lo tanto, el punto A también es una asignación Pareto eficiente. Y en concreto, todos los puntos que pertenecen al segmento que está entre A y B son asignaciones Pareto eficientes. Porque son asignaciones en las cuales no se puede mejorar el bienestar de uno sin empeorar el del otro. Se llama exactamente. Al lugar geométrico, digamos, de todas las asignaciones Pareto eficientes le llamamos curva de contrato. O sea que de la misma manera que en el caso de Ángela y Bruno, la curva de contrato de este problema es el segmento que va entre A y B, que recoge todas las asignaciones Pareto eficientes. Bueno, en concreto, entonces, por ejemplo, ahí tenemos el punto C, que estaría en un punto intermedio entre A y B, ¿no? Esa curva de Pareto eficiencia o curva de contrato es la línea vertical entre A y B y muestra todos los productos, mejor dicho, yo le llamaría todas las asignaciones Pareto eficientes. Todas las combinaciones entre salario y calidad medioambiental que son eficientes en el sentido de Pareto. De alguna manera, pensándolo como yo les había planteado alguna vez, bueno, lo que pasa es que yo a veces me mareo con el curso de AIE, ¿no? Que hablamos mucho de las mismas cosas, pero una figura a la que podemos apelar es pensar que el segmento de recta AB es el tamaño de la torta, digamos, es la torta de chocolate que hay para repartir. Entonces, cualquier asignación que esté en el medio implica una forma de repartir la torta, o sea, deja, por ejemplo, en el punto C sería entre el punto C y el punto A es el tamaño de la porción que le toca a los pobladores de Brownsville, ¿no? Y la distancia que hay entre el punto C y el punto B es el pedazo de la torta que se están llevando los propietarios. ¿Sí? Porque en definitiva es la diferencia que hay entre C y A es la diferencia de bienestar que hay entre lo que están obteniendo los pobladores y su opción de reserva.
es su renta económica. Y la distancia que hay entre C y B es la ganancia que está adicional que está obteniendo el empresario por encima de su opción de reserva. Y eso ustedes lo pueden obtener parándose en cualquier punto que pertenezca a ese segmento. En los extremos, si estamos en el punto B, toda la torta se la están quedando los pobladores, y si estamos en el punto A, toda la torta se la están quedando los dueños de la empresa. Ahora, sea cual sea el reparto de la torta, si estamos repartiendo toda la torta, eso es una asignación Pareto eficiente. Porque si estamos repartiendo toda la torta, no hay forma de agrandar la porción de uno sin achicar la porción del otro. ¿Se entiende la lógica? Bueno, ¿de qué depende el poder de negociación? La distribución del poder de negociación. ¿Qué rol ocupa cada uno en la discusión? El poder de negociación depende de la capacidad de fiscalizar lo que hacen los actores, en este caso lo que hace la empresa, en la disponibilidad de información verificable, ¿sí? Que tiene que ver también con la habilidad de detectar la contaminación. Ahí se consenso, pero debe decir consenso, en el consenso entre los pobladores acerca de la calidad medioambiental. Obviamente que el poder de negociación de los pobladores se deteriora si los pobladores tienen visiones muy heterogéneas. Van a haber unos que van a estar por la labor de restringir lo máximo posible y otros que van a estar más bien. Entonces, nosotros acá estamos suponiendo que el sistema de preferencia, o sea, las curvas de indiferencia son las mismas para todos los pobladores porque todos los pobladores tienen una visión homogénea sobre el tema. La capacidad de lobby de las empresas y el marco legal de la contaminación. ¿Cómo están repartidos los derechos de propiedad en términos de economía, ¿no? ¿Cómo están repartidos los derechos de propiedad en el punto de partida? Ustedes ya vieron que es clave para establecer, ¿sí?, cuál es la resolución del problema, o sea, cómo se arriba a la solución Pareto óptima. ¿No? Lo vimos con las externalidades negativas en la producción. Decíamos, bueno, hay un costo marginal privado, hay una curva de demanda, hay un costo marginal social. Bueno, con eso podemos determinar cuál es el óptimo social. Bien. Pero ¿cómo llegamos desde la solución privada hacia el óptimo social? Porque no es lo mismo que la empresa no tenga derecho a contaminar y entonces lo que tenga que hacer es pagar compensaciones para que le permita contaminar. Y otra cosa distinta es que la empresa tenga derecho a contaminar, porque no hay ninguna regulación que lo impide, y entonces sean los damnificados los que tienen que pagarle a la empresa para que se avenga a producir menos. Claro. Pero eso va a depender de cómo están repartidas las cartas en el principio. Depende. Si, por ejemplo, existiera una ley cumplible que dijera no se puede contaminar, usted señor no puede contaminar, entonces nos ubicaríamos en el punto B, porque el poder de negociación lo tendrían los trabajadores. Le dirían, mirá, o aceptás la solución que es mejor para nosotros, o nosotros accionamos para que vos pierdas. No, en este modelo nosotros no planteamos ningún escenario a priori. Decimos, estas son las opciones. ¿Tá? Las opciones son las que están entre el punto A y B. Vos tenés, ¿no?, el punto A, el punto B, el punto A, y así, bueno. La solución al problema va a estar en algún rango de esta curva de contrato. Bueno, ¿en cuál exactamente? Y bueno, va a depender del poder de negociación. El poder de negociación, entre otras cosas, depende de cuáles son las asignaciones de derechos preexistentes. O sea, de cómo están repartidas las cartas antes de empezar el juego. ¿Preguntas? Bueno, es el momento que les pida disculpas, porque
fui un tanto intemperante al principio de la clase. Creo que estaba un poco ofuscado porque el micrófono se rebeló contra mi voluntad. Así que la próxima vez le voy a pedir lo mismo de una manera un poco más afable. Eso sí, pongan de ustedes y traten de hacer menos desbunde del que estaban haciendo cuando empezó la clase. No tenemos tiempo para preguntas, así que la pregunta la ven en la presentación y la responden y tienen toda la solución al problema. Vamos a ver otro modelito. La pregunta en serio, la paso porque creo que realmente no es una cuestión problemática. Está la pregunta y está la solución a la pregunta. Miren la pregunta en la presentación, la piensan y luego van a la solución y si hay alguna cosa que les parece muy incomprensible, en todo caso la traemos a la clase y la discutimos. Porque si no, nos quedamos muy atrasados. Bueno, límite máximo y comercio de las emisiones. Una forma de regular las emisiones es establecer una regulación a los límites máximos a los que que pueden contaminar las empresas. ¿Tá? Por ejemplo, una determinada rama de actividad. Lo cual implica que el gobierno emita algo así como derechos de contaminación. ¿Sí? Vendría a ser como un activo que tiene la empresa, que es lo que le permite, lo que le tiene permitido contaminar. Entonces, si yo tengo 100 papelitos de esos, quiere decir que puedo contaminar hasta 100. ¿Hasta 100 qué? No sé, hasta 100 metros cúbicos de lo que sea. ¿Tá? Una determinada cantidad de contaminación que yo puedo emitir. El gobierno entonces establece un límite máximo a las emisiones que vamos a llamar E asterisco. Eso es lo máximo que se puede emitir. El gobierno crea permisos de emisión y los asigna a las empresas. El problema puede terminarse ahí. Puede decir, bueno, ¿cuántas empresas hay? 10. ¿Cuánto es el total de derechos de contaminación? 100. Bueno, le vamos a dar 10 a cada empresa repartiendo equitativamente. ¿Está bien? Entonces, cada empresa puede contaminar lo que tiene permitido de acuerdo a la cantidad de derechos de contaminación que posee. El problema que nosotros vamos a ver a eso es que esa solución puede no ser eficiente. ¿Y por qué puede no ser eficiente? Porque tal vez no todas las empresas tengan exactamente los mismos costos para reducir emisiones. O sea, de repente hay empresas que pueden tener más facilidad para reducir emisiones que otras. Y si yo fuese una empresa que tengo más problemas que otras para reducir la contaminación, ¿qué me gustaría tener? Más permisos para contaminar. Y entonces puedo estar tentado a querer comprarle los permisos de contaminación a otro. Y si ese otro no tiene tantos problemas para reducir las emisiones, ¿sí? Puede observar que tal vez lo que me puede cobrar a mí por venderme su derecho de contaminación es más plata que lo que le cuesta reducir la contaminación. Entonces puede decir, te vendo mi derecho de contaminación. ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo puedo reducir una unidad más la contaminación, eso me va a costar X, pero al mismo tiempo venderte el derecho de contaminación que estaba asociado a esa unidad por X más algo. Y por lo tanto me conviene contaminar menos y ganar plata vendiendo mis derechos de contaminar. ¿Se entiende la lógica? ¿Sí? Bueno, eso es un poco lo que está detrás de este modelito, ¿no? Ahí lo que estamos observando es una especie como de caja, ¿sí? En esencia lo que tenemos en abscisa son la reducción total requerida por el gobierno, o sea, el gobierno quiere que se reduzca la contaminación total. Todo esto que está ahí, a esa distancia le vamos a llamar E asterisco. Del lado de la izquierda tenemos los costos de reducción de la empresa A en dólares
lo que observamos es una recta, ¿por qué? Porque si no reduzco nada, no incurro en ningún costo, y a medida que me voy moviendo hacia la derecha, la empresa A reduce la contaminación, pero como reduce las emisiones, tiene que incurrir en un costo por eso. ¿Se entiende la lógica? Si la empresa A tuviera todos los derechos de contaminación, podría seguir contaminando, no incurrir en ningún costo de contaminación y estaríamos en este punto de acá. Ahora, a medida que la empresa A tiene que empezar a reducir la contaminación porque tiene menos derechos de contaminación, va incurriendo en un costo cada vez mayor. Suponiendo que el costo marginal de reducir la contaminación es constante, entonces esa curva de reducción de costos de reducción, mejor dicho, es una recta. Y su pendiente es cuánto le cuesta a la empresa A reducir en una unidad el CO2. ¿Se entendió la lógica de la gráfica? Pero del otro lado tenemos los costos de reducción de la empresa B, que tiene una curva de reducción de costos de la contaminación del tipo de la curva azul, donde de nuevo el costo de reducir la emisión es constante, el costo marginal, perdón, es constante y por lo tanto tenemos una recta. ¿Quién tiene más facilidades para reducir la contaminación? ¿La empresa A o la empresa B? La A. ¿Todos piensan lo mismo? ¿Cuál de las dos pendientes es más grande o más chica? La B es más grande. ¿Y la pendiente qué era? El costo marginal de reducir la contaminación, ¿no? Por lo tanto, claramente, ¿cuál de las dos empresas tiene el costo marginal más bajo? La empresa A. ¿Quedó claro eso? Por lo tanto, lo que tenemos ahí es dos empresas. Una, la empresa A la que le cuesta menos reducir la contaminación. Y otra, la empresa B, que incurre en costos más altos para reducir la contaminación. ¿Ah? Ahora, supongamos que el Estado emite los derechos de, los derechos de contaminación o las obligaciones de reducción, como quieran verlo, y las reparte equitativamente. ¿Ustedes ven la línea ahí que parte el eje de abscisas al medio? ¿La ven? Bueno. Eso quiere decir que la empresa A tiene que reducir la contaminación en todo este tramo de acá, en la mitad de la exigencia del Estado, ¿sí? Que incurriría en un costo que está a este nivel, ¿no? Es proyectando el punto C, donde la curva de costos de reducción corta al medio, ¿no? A esa línea que parte al medio de las emisiones, tendríamos el punto C, en donde queda establecido cuánto tiene que reducir las emisiones la empresa A y cuál es el costo de hacer eso. Y por su parte, tenemos lo mismo para la empresa B. La empresa B tiene que reducir una cantidad igual a la mitad de la exigencia que tiene el gobierno. O sea que acá el esfuerzo de las empresas se reparte equitativamente. Cada una de las empresas se tiene que hacer responsable de la mitad de la reducción de las emisiones de contaminación. Pero el costo en el que incurre la empresa B por lograr lo mismo que la empresa A es bastante más alto, ¿no? Y viene dado por la proyección del punto D sobre el eje este azul que tenemos acá. ¿Eso está claro? Bueno, como dice ahí, la empresa B tiene un costo marginal más alto. Entonces, fíjense cuál es la situación que se plantea. Parémonos bien en el medio ahí, ¿no? Donde está, y miremos el espacio que hay entre el punto C y el punto D. Es más, vamos a ponerle unos números, ¿está? ¿Les parece? Para que quede más claro. En el punto C vamos a suponer que el costo marginal, ay Dios, de la empresa A es $5.
¿tá? Y el costo marginal de la empresa B es igual a $10. ¿Tá? O sea, en ese punto, reducir la contaminación en una unidad a la empresa A le cuesta $5 y a la empresa B le cuesta $10. Entonces, fíjense lo siguiente. Hay espacio ahí para una negociación. ¿Por qué hay espacio para una negociación? ¿Cuánto le costó a la empresa B reducir la última unidad de emisiones reducida? ¿Cuánto le costó? $10. ¿Cuánto le costaría a la empresa A reducir en una unidad más las emisiones? $5. ¿Está bien? ¿Por qué hay espacio para una negociación entonces? Porque hay beneficio neto. Va por ahí la cosa, ¿no? Mm. Sí, es como, algo así como diciendo, la empresa B le podría pedir a la empresa A que haga su trabajo, ¿no? Vos que lo hacés tan bien, ¿sí? ¿Por qué no reducís vos una unidad más tus emisiones y te movés desde acá hacia la derecha? Si vos reducís en una unidad más tus emisiones, yo puedo reducir en una unidad menos mis emisiones. ¿Está bien? O sea, nos moveríamos un pasito desde la línea que parte al medio los ejes hacia este lado de acá. ¿Lo ven eso? ¿Y por qué hay espacio para una negociación? Porque supongamos que la empresa A dice, bueno, pero a mí eso me cuesta 5. 5 o más de 5. ¿Hasta cuánto? Hasta 10. ¿No? Entonces, fíjense que si supongamos que se transara eso a un precio de 7, la empresa A incurriría en un costo de 5 por reducir en una unidad las emisiones, pero recibiría 7 a cambio. ¿Está ganando? ¿Me siguen? Nos movemos un pasito para acá. La empresa A tiene que gastar $5 más porque tiene que reducir en una unidad más la contaminación. Pero recibe 7 a cambio. ¿Gana? Gana. Y la empresa B tiene que pagar 7. ¿Sí? Pero se ahorra 10. ¿Está ganando? Mientras exista esa distancia entre ambas curvas, ¿sí? Hay una renta económica que hace posible el espacio de la transacción. Y hay una ganancia de eficiencia, porque claramente, si se puede alcanzar una asignación en donde se puede lograr que un agente gane y el otro también, o que al menos un agente gane sin que el otro pierda, ¿qué podemos decir de la asignación original? Que no es Pareto eficiente. ¿Verdad? La asignación original no es Pareto eficiente porque no está repartiendo toda la torta. Hay torta arriba de la mesa que se puede seguir repartiendo. Sí, está expresado en las pendientes de la FIA. En realidad tiene que ver con que alguna razón tecnológica hace que la empresa A sea tenga una tecnología menos intensiva en emisiones que la empresa B. Y por lo tanto, hacerlo mejor no le cuesta tanto como le cuesta a la empresa B. ¿Se entiende? ¿Cómo está reflejado eso? En las pendientes. Si las dos tuvieran exactamente la misma pendiente, porque tuvieran exactamente el mismo costo marginal, ya podemos nosotros predecir dónde se van a cortar. ¿Dónde se van a cortar? Si tuvieran exactamente la misma pendiente. En el medio. Y entonces la asignación original del Estado, que reparte equitativamente los derechos de emisión, ya sería una asignación Pareto eficiente porque no habría espacio para la negociación.
lo mínimo que está dispuesto a cobrar una empresa por reducir en una unidad más sus emisiones, o sea, venderle al otro su derecho de contaminar, en definitiva, lo mínimo que está dispuesto a recibir es mayor que lo máximo que está dispuesto a pagar el otro. Entonces no hay negociación. ¿Está? Pero acá lo que tenemos es que, de alguna manera, lo mínimo que está dispuesto a recibir la empresa A por contaminar una unidad menos, que es básicamente lo mismo que decir, te cedo mi derecho a contaminar, lo mínimo que está dispuesto a recibir es bastante menor que lo máximo que está dispuesto a pagar el otro. Entonces es como cualquier transacción en donde el precio de reserva de un agente es inferior a la disposición a pagar del otro. Hay espacio para ponerse de acuerdo. ¿Ah? El vendedor del auto quiere como mínimo recibir $5.000. El comprador del auto está como máximo dispuesto a pagar $10.000. Bueno, entonces hay espacio para que la transacción se va a hacer, porque se van a poner de acuerdo en un precio que sea bueno para ambos. ¿Está claro? O por lo menos mantenga la utilidad de uno mejorando la utilidad del otro. Bueno, entonces, en definitiva, todo el espacio ese que se genera, ese triangulito que no se ve ahí, que no sé si lo ven, tampoco lo ven sombreado ustedes, pero se puede sombrear. Todo ese espacio, ese triangulito que está sombreado ahí, es de alguna manera las posibilidades de ganancia de bienestar que hay para ambos agentes. ¿Está? El triángulo sombreado muestra las ganancias resultantes del comercio creado por el mercado de permisos. O sea, es la renta económica que generaría las transacciones. Bueno, ¿hasta cuándo se pueden vender derechos de contaminación entre la empresa A y la empresa B? ¿Dónde estaría representado el punto en donde uno dice, bueno, a partir de acá ya no hay más espacio para seguir comerciando? Cuando las dos curvas se cortan, en el punto X. Cuando el costo marginal de la reducción de las contaminaciones es idéntico para ambas empresas. Porque ahora, si la empresa B le pidiera a la empresa A que le vendiera un derecho de contaminación adicional, lo mínimo que está dispuesto a recibir la empresa A va a ser mayor que lo máximo que está dispuesto a pagar la empresa B. Entonces ahí ya no hay tranza. La transacción se da hasta el punto de corte donde está el punto X. Y eso quiere decir que el excedente que generan las transacciones viene representado por ese triangulito que está reflejado ahí. Ustedes no lo ven sombreado, pero que tiene los vértices C, D y X. Y bueno, si se acordaron, uno dice, bueno, ¿cómo se reparte ese triangulito? Vamos a suponer la forma más sencilla, que hay un único precio, que todo el mundo conoce toda la información y que todo se transa a un único precio que vendría a ser el costo de transacción que está reflejado, el costo de marginal que está reflejado en el punto X. Y bueno, entonces, el triangulito que está desde la recta punteada roja hacia arriba es ganancia de la empresa B, y el triangulito que está entre la línea punteada y la curva de abajo es la ganancia de la empresa A. ¿No? ¿Está claro eso? Digo esto porque ustedes ya deberían saber que en realidad, si por ejemplo la empresa A tuviera la posibilidad de cobrarle a la empresa B su máxima disposición a pagar por cada derecho de contaminación, todo el triangulito se lo quedaría a la empresa A. Y al final del día, la empresa B estaría en una situación exactamente igual a la que estaba en el punto de partida, y la empresa A habría ganado un montón de bienestar. El otro extremo estaría en que la empresa B le pague a la empresa A por cada derecho de contaminación exactamente el precio de reserva. Y entonces ahí todo el triangulito se lo apropia la empresa B. Y en el medio todas las posibilidades que hay. La forma más sencilla es suponer que todos los derechos de contaminación que se transan al precio en donde las dos curvas se cortan, y entonces la ganancia de cada empresa son los respectivos excedentes que se generan entre la recta horizontal que pasa por el punto X y ambas curvas, ¿no? Un pedacito para la empresa B, otro pedacito para la empresa A.
¿Quedó claro esto? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? De nuevo, la actividad queda para que la vean ustedes. Y entonces vamos a llegar al último tema que tiene que ver con la medición del valor de la calidad medioambiental, ¿no? Ahí lo que ustedes tienen un gráfico es decir, bueno, la riqueza total de la sociedad se puede clasificar en el capital producido, por un lado, la maquinaria, las herramientas, el equipo, bla, 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 y los recursos naturales de las tierras urbanas donde están las industrias, etcétera. El capital intangible, que vendría a ser el capital social, el capital humano, ¿no? El conocimiento, etcétera. Ya estamos terminando. Los activos externos netos, los activos totales y pasivos totales netos, digamos, con el exterior. Y queda este lugar acá, que sería el capital natural. El valor de ese capital natural es lo que resulta, digamos, un desafío de cuantificar. ¿Cuánto vale para la sociedad ese capital natural que está integrado por lo que está en el subsuelo, los activos que están en el subsuelo, ¿no? Yo qué sé, el gas, el carbón, todas esas cosas, la tierra con destino a las actividades agrícolas, la madera y los productos que no son maderables y las áreas protegidas. Todo eso, ¿qué valor le damos? ¿Ah? Entonces, ahí lo que dice es la degradación del medio ambiente reduce el valor de los activos de forma similar al desgaste que sufren las máquinas y otros activos. O sea, lo que nos está diciendo este enfoque es el capital natural, digamos, tiene un valor, hace parte de la riqueza de la sociedad. Si se degrada, lo que le está pasando a la sociedad es que se está descapitalizando. De la misma manera que ocurriría con una máquina que se desgasta o cosas por el estilo. Esa degradación en general no está contenida en las cuentas nacionales, ¿sí? Y por eso se diseñan las cuentas de crecimiento verde o cuentas ambientales, ¿tá? O sea, alguien tiene que proponer una metodología sobre cómo cuantificamos ese valor del capital natural. Y básicamente lo que nosotros vamos a hacer referencia es a dos metodologías de valoración. La valoración contingente y los precios hedónicos. La valoración contingente está asociada a lo que se conoce como el método de las preferencias declaradas, porque se basa en encuestas y se acepta que las respuestas sobre el valor que se atribuye al objeto de estudio son indicativas de las verdaderas preferencias. Algo así como si yo te preguntara ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por algo o cuánto es lo mínimo que estás dispuesto a recibir a cambio de perder algo? ¿No? ¿Se entiende? ¿Cuánto valor le das vos a una cosa? Esas son las preferencias declaradas. La otra metodología, que son los precios hedónicos, se basa en el concepto de preferencias reveladas. ¿Qué es? Bueno, si yo le pregunto a una persona cuál es el valor que le da a algo, esa persona puede no tener un enfoque claro sobre cuál es el valor que le da, o puede no tener los incentivos a decirme la verdad. ¿Se entiende? Podría darse. Entonces decir, bueno, ¿qué pasa si nosotros dejamos que la gente actúe y en sus acciones revele cuáles son sus preferencias? ¿No? Eso podría ser, bueno, pero ¿qué pasa? Eso, ¿cómo hacemos para que la gente revele sus preferencias? Y bueno, tendríamos que ponerla frente a la situación de tomar decisiones y mostrar con esas decisiones cuál es la valoración que hace de las cosas. Una forma son los mecanismos experimentales, diseñar experimentos. Pero el cuestionamiento que tiene eso es que el experimento nunca es la verdad verdadera, digamos, nunca es la realidad. Entonces, la pregunta que queda subyacente siempre es, ¿la persona reacciona en un experimento como reaccionaría si la decisión que tuviera que tomar fuera una decisión
efectiva de la vida real? Esa es una duda. A veces se pueden obtener esas preferencias reveladas a través de información que se tiene de comportamientos de la gente en la vida real. Por ejemplo, en el libro del Core se cita un caso que se dio en Inglaterra, en el Reino Unido más que en Inglaterra, donde se analizó los precios pagados por las viviendas, o sea, el costo de las viviendas, de acuerdo a la cercanía o no a vertederos de basura. Y controlando por diversas variables, porque las casas pueden tener distintos valores por distintas razones, porque unas son más grandes, son más chicas, ¿no? Etcétera, etcétera, controlando por varias variables, se encontraban que había efectivamente un diferencial de precio de lo que se pagaba por casas que estuvieran a menos de 400 metros de vertederos activos de basura. Con lo cual, esa es una forma de revelar en las acciones concretas cuál es el valor que vos le das a esa calidad medioambiental, ¿no? De alguna manera es, si yo dijera, yo estoy dispuesto a pagar hasta tanta cantidad de dólares, libras, lo que sea, ¿sí?, por estar relativamente lejos de un vertedero de basura, bueno, entonces es una forma de revelar cuál es el valor que yo le estoy dando a la calidad del medio ambiente en ese sentido. ¿Se entiende? Pero entonces eso, claro, queda revelado por un comportamiento específico de la persona frente a una determinada realidad. No ante una pregunta de laboratorio, digamos, de un experimento, o frente a la pregunta concreta de decir, ¿usted cuánto valora, si le tuviera que poner un valor monetario, qué valor le daría a no tener que vivir cerca de un vertedero de basura? Porque tal vez lo mismo se podría plantear eso, ¿no? ¿Hasta cuánto está dispuesto usted a pagar de más para que su casa no esté a 400 metros de un vertedero de basura? La persona da una respuesta y esas serían sus preferencias declaradas. Si miramos las acciones concretas de las personas a la hora de comprar sus casas, lo que veríamos son preferencias reveladas. ¿Se entiende? Bueno, y esos son los dos métodos, las dos metodologías que se usan para tratar de darle valor a cosas que no, como no tienen un mercado, no se transan en un mercado, y por lo tanto, al no transarse en un mercado, no tenemos una aproximación de cuál es el valor que tiene. ¿Sí? O sea, yo no necesito preguntarle a nadie, digamos, cuál es el valor que le da a esta cosa. Esta cosa se transa en un mercado, bueno, mal que bien, puedo ver a partir de cuál es el precio de mercado de esto, una aproximación a cuál es su valor. ¿Sí? Pero hay cosas que no se transan y que por lo tanto su valor no es observable y tampoco es objetivable, que las personas tienen todas preferencias distintas. ¿Se entiende la lógica? Bueno. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Voy a decir esto mirando un punto fijo. ¿Ah? O sea, un punto fijo. Hay una barra que tiene que preguntarse seriamente cuál es su nivel de adscripción a la clase y si quiere seguir estando en la clase. Voy a repetir algo que ya dije varias veces. Nadie está obligado a quedarse en clase. Todos tenemos derecho a sentir que hay cosas mucho más interesantes para hacer que estar en una clase. Yo no soy una vedette, o sea que no tengo digamos, el vedetismo de creer que si se van de la clase me agravian de alguna manera. Yo también estuve en muchas clases de las que me quise ir. La única diferencia es que cada vez que estuve en la clase de la que me quise ir, ¿qué hice? Eso sí, de eso sí me siento orgulloso, de la aplicación estricta de los principios de la racionalidad económica. Maximizaba mi utilidad yéndome de la clase, ¿qué hacía? Me iba de la clase. ¿A dónde? A la Rambla. No le digo que se vayan a tomar una cerveza, porque son las 8 de la mañana, pero a la Rambla, a caminar, a tomar un helado, a chamullarme a alguien. Lo que les pareciera que en ese momento los hacía más felices. ¿Ah? Entonces, recuerden esto siempre. Nos podemos ir, ¿eh? ¿Y si nos vamos? Si nos vamos, este rompehuevo. Vámonos, vamos. Hay un patio precioso ahí afuera, qué sé yo. Bueno, no sé si precioso, pero funcional.
O sea, no sé si hay tantas cosas para hacer como había antes, que había mesa de ping-pong y esas cosas en la facultad, pero se sientan en ronda y se empiezan a mandar mensajes por Instagram de una punta a la otra de la ronda. Eso fue una ironía. ¿Está bien? Bueno, piénsenlo bien, ¿está? Para la clase que viene. Los voy a estar esperando con muchísimo cariño. Con mucho más cariño del que les di hoy. Nos vemos.